Hola amigos, un saludo para todos. Quiero aprovechar este espacio para desearles a todos un tren de felicidad, salud y amor en estas fiestas navideñas y en el año nuevo. Quiero también invitarlos a este recorrido que arranca en la estación de Pácora. Visitaremos el paradero Pozos, el caserío Marmato y llegaremos a la población de La Felicia. Un abrazo, sean todos bienvenidos. Puente sobre el río Pácora y la estación de Pácora. Me es muy difícil continuar este viaje sin mostrarles acá, para que tengan una panorámica de lo que hemos hablado en anteriores ocasiones. Miren acá el derrumbe de Chirapotó, diciembre de 1970. Quiero que se hagan una idea, una imagen de cómo fue lo que allí ocurrió. El derrumbe tapó la carretera, inicialmente un derrumbe pequeño, después ya se vino un derrumbe de grandes proporciones que arrastró carros acumulados en este sector y carros acumulados en este sector. Ese derrumbe atravesó el río y miren la distancia que hay al río Pácora y la estación Pácora. Todo el agua empezó a represarse desde acá y miren hasta dónde subió, aumentando, sin exagerar, hasta 10 y 12 metros de altura. La estación prácticamente la cubrió toda, las casas aledañas también. Me contaban los lugareños que les tocó vivir eso en diciembre de 1970, me lo contaron por allá a principios de los años 90, que buscaron refugio en la montaña. Eso ocurrió a plena luz del día. Haciendo memoria y viendo el estado actual de donde quedaba la estación, es para mí muy difícil, porque evoco aquellos años, 25 años, un poco más, que llegué a estos lugares, aún sus muros estaban, tanto de la estación como de las bodegas. Y ya muchas casitas ya no están, como tampoco está en la estación, ni aquellas inmensas bodegas que existían. A raíz de la tragedia de Chiraportó en el año 70 y en el 72, la estación quedó muy fracturada, muy afectada, pero siguió en pie. A lo largo de los años, el río se ensañó con ella y este río presentaba unas crecientes increíbles y en cada una de esas crecientes la fue afectando hasta que terminó por llevársela. Ya no queda sino un hermoso y fuerte muro, unas cepas enormes, que mirando hoy en día lo que queda parece que hubiera sido un puerto. Siguen firmes, firmes sus muros de contención, pero lo que había sobre ellos ya queda destinado a desaparecer en la memoria de las nuevas generaciones. Pasará mucho tiempo y ya nadie recordará lo que había aquí. Pero para evitar que eso suceda, que hacemos estos recorridos, todas estas vivencias, todas estas narraciones, para que queden en conocimiento de las futuras generaciones. Es el amor por los trenes, por su historia,
del empeño de muchos amigos que nos acompañan, que viajan junto con nosotros, el empeño de don Germán, su amor, su entrega, el cariño que yo le tengo a todas estas vivencias ferroviarias, los que nos llevan a presentarles todas estas vivencias. Bueno, pasemos esta página triste y sigamos nuestro recorrido. La quebrada Campana, aquí la podemos apreciar. Todas estas quebradas tenían unos puentes magníficos. Tenían puentes que lamentablemente ya no existen. Eran puentes relativamente pequeños y estas quebradas eran también muy pequeñas, de poco caudal, pero el tiempo, el cambio climático ha producido unas avalanchas miedosas y esos puentes literalmente han desaparecido o algunos han quedado sepultados. ¿A qué me refiero con eso? Eran puentes en concreto que el mismo sedimento de las quebradas fue cogiendo altura y terminó por cubrirlos y taparlos por completo. Continuamos, encontramos otra serie de túneles muy continuos. Imagínense usted la maravilla en esos trenes, en su época gloriosa, un tren de pasajeros bordeando todo este río con ese maravilloso paisaje. Y aquí nos vamos acercando a la estación Salamina. Había algo curioso, la estación Salamina no quedaba sobre la vía férrea, quedaba un poco aquí arribita del piedemonte. Todavía está en la construcción, pues su techo desapareció, era una estación hermosa, siquiera quedaron vestigios fotográficos. Me contaban los lugareños, que me baso en eso, de datos de gente muy mayor que ya no están con nosotros, que esa era la estación. Y también observé lo cotidiano o lo curioso de esas estaciones, el zigzag que acompañaba todos estos piedemontes, que llevaban a las poblaciones muy lejanas, por cierto. Esta, por ejemplo, llevaba al pueblo de Salamina, también a lugares como San Bartolo, pueblos cercanos, pero eran zigzag formados por las recuas de mulas. La gente llegaba a la estación o viceversa, de la estación a los pueblos por esos caminos que conocemos en el argot popular como caminos de herradura. Bueno, amigos, salimos de la estación Salamina y llegamos al paradero Pozo. Aquí quiero aclararles una cosa. Por el paso del tiempo, la historia se va perdiendo. Lo que hoy en día se conoce como la estación Salamina, en realidad era el paradero Pozo. Era un sitio también del ferrocarril, pero no era conocido en ese tiempo como estación. Ahí también encontramos construcciones muy bonitas y magníficas de la época del ferrocarril. Un saludo para todos. Encontramos vestigios históricos cerca al paradero, lo que mucha gente conoce como la estación Salamina, en el sector del puente sobre el río Pozos. Nos encontramos acá una serie de edificaciones majestuosas, muy grandes. No todas tuvieron que ver propiamente con ferrocarril. Fueron construidas en época de ferrocarril, pero tenían otras connotaciones. Esta, por ejemplo, era refugio o llegada de muchos de los que manejaban las recuas de mulas, muchos viajeros. Eso que vemos ahí era una especie de comedor. Aquí pudo haber funcionado una gran cocina donde se preparan los alimentos para aquellas personas que manejaban las mulas o inclusive obreros del propio ferrocarril.
No todas las obras que veamos, todas las construcciones tienen que ser parte de bodegas o parte de la propia estación del ferrocarril. Tenía también para casa de jefe de estación o para cuadrillas, obreros del mantenimiento de la vía del tren. Pero teniendo en cuenta el tipo de construcción y el material, ¿de qué época pueden haber sido estas construcciones? Estas edificaciones ya son de concreto, parece que no fuera concreto reforzado, pero nos indica que es de los años 40, 50, con un sistema porticado, vemos unas columnas, que es raro verlo en este tipo de edificaciones porque las estaciones, como podemos ver en la del costado derecho, eran con mampostería, con sillares de ladrillo y piedra en las bases, y esta, como lo explicaba ahorita Carlos Mario, ya es en concreto, que es posterior, con unas funciones interesantes, y por ahí vemos un tanque ahí, podría ser también para lavado o para algo de lo que tiene que ver con servicio. Luego de recorrer el Paradero Pozo con con todos esos vestigios ferroviarios, aquellas construcciones de tantos años, nos dirigimos al maravilloso puente sobre el río Pozo. En nuestros recorridos mágicos e históricos nos encontramos con obras majestuosas del ferrocarril. Puente sobre el río Pozos, 1942. Abandonado a principios de los años 70 debido a la contingencia del derrumbe de Chirapotó. Aún subsiste como mudo testigo de lo que fuera de los otrora los ferrocarriles de Colombia. Los invitamos a que vengan y redescubran la historia de los amados ferrocarriles en nuestro país. Hola amigos, cordial saludo caminantes, soy Pedro Pablo Rojas, arquitecto, restaurador, estudioso y apasionado de los ferrocarriles de las estaciones férreas. Nos encontramos aquí al margen del río Cauca, en cercanías de la estación de Salamina. Atrás mío se encuentra una interesantísima estructura, doble cuerpo, metálica, que hacía parte del puente que conectaba justamente la estación, construido a inicios de los años 40, 1942, y tristemente interrumpido por el derrumbe de la quebrada Chiropotó, en una zona muy interesante de lo natural, lo geográfico, lo ambiental y lo cultural, por las estaciones en las cuales podemos recorrer. Lo interesante de esta estructura y de este puente ferroviario es que tiene una luz, entendida como la distancia entre apoyo y apoyo, de aproximadamente 60 a 65 metros, pero se compone de tres sistemas estructurales: una viga que vemos aquí alta en metal, una cercha, un puente en cercha, y un tercer cuerpo en estructura tipo Prat, que compone toda el homogéneo de este puente ferroviario. Continuando nuestro recorrido, llegamos a un sitio muy especial, que sin ser estación o paradero, era de gran importancia. Lo llamaremos el caserío férreo Marmato. En épocas del ferrocarril, los trenes hacían allí parada para recoger mercancías y en especial pasajeros. Según relatos de algunos lugareños que encontré allí, gente amable, hospitalaria, me decían, allí existía una tarabita o garrucha, que hoy en día todavía está. Y por cercanía de las minas de Marmato, minas de oro,
que se encontraban al otro lado del río, era mucha la gente que cruzaba para tomar el tren. Lo hacían para llevar, pues me imagino que el producto de su trabajo a poblados mucho más grandes hacia el suroccidente como la Virginia, Cartago, Pereira, Armenia, hacia el norte, Mirma Pintada, Bolombolo, a Magá o posiblemente a Medellín. Tener en cuenta que aquellas personas cruzaban esa tarabita o esa garrucha sabiendo que en esa época, debemos de tener en cuenta eso, no existía la carretera que conocemos hoy en día, aquella carretera que une la Pintada con la Felisa. Estamos hablando de épocas de ferrocarril. Hoy en día podemos encontrar allí un caserío que subsiste, algunas casitas nuevas, pero como tal no era estación. No encontré allí construcciones que dieran testimonio de que era un paradero o una estación del ferrocarril, pero tuvo mucha importancia. Amigo, quiero contarles que saliendo ya de Marmato, en el trayecto que hay de Marmato hacia la Felisa, hay unos dos túneles pequeños, muy bonitos, muy cerca el uno del otro, por allá a 1 kilómetro antes de llegar a la Felisa. La Felisa, cuya estación fue construida en los principios de los años 40, creo que en 1941 se inauguró esta estación. En este momento nos encontramos en la estación La Felisa. Podemos apreciar, ha tenido algunas transformaciones porque los lugareños así lo han hecho, pero si miramos detalladamente conserva los arcos originales que caracterizaron a todas las estaciones de la sección Pacífico. Estación importantísima. No se imaginan el tamaño que esta estación tiene en lo que eran los patios, campamentos, telefónica, centro de salud, cooperativa de cafeteros. Era una estación insigne en ferrocarriles de Pacífico y luego ferrocarriles nacionales. Como les decía hace pocos momentos, arcos característicos de ingreso a las estaciones, sobre todo en la zona del Pacífico, ferrocarril del Pacífico, de todas las estaciones que hemos visitado, hemos notado eso, los arcos en sus accesos. Estamos acá en las inmediaciones de la estación La Felisa, donde vemos una serie de construcciones anexas a la antigua estación, como casas de ingenieros, casas de operarios, bodegas, y a mi respaldo vemos este estilo muy característico de la arquitectura de los años 30 en nuestro país, donde entró un movimiento que fue conocido como el revival neocaliforniano, que acudía a las formas simétricas, a los arcos, y eso se replicó en estaciones como Neiva, como Café Madrid, en Santander, Bucaramanga, como Estación La Caro, como muchos edificios, no solo del ferrocarril, sino también públicos e institucionales, que acudían justamente a estas formas. Muchas curvas, muchas volutas, arcos de medio punto, arcos de herradura, y bueno, acá lo vemos en este ejemplo con esta bella construcción. Allí a mano derecha tenía lo que se conoce como triángulo de inversión. Y allá hacia el fondo, donde está la arboleda, después de esa construcción, estaba el tanque de agua para las vaporinas. En este momento nos dirigimos para tomar unas imágenes y poderles compartir. ¿Cómo están? Podemos notar una serie de construcciones de la época del ferrocarril, muy significativas, que estamos seguros que fueron diseñadas por los mismos ingenieros y arquitectos que hicieron posible la construcción de esta importante estación. Porque también cabe anotar que se hicieron casas residenciales para ingenieros
o habitantes importantes de la región. No toda construcción estuvo ligada a lo que es el ferrocarril. Como les digo, hubo gente que quería tener su casa en un punto de movimiento comercial de pasajeros, un punto de progreso. Entonces, por eso vemos todavía casas muy significativas de la época gloriosa del ferrocarril. Podemos observar acá, que es una suerte que aún se conserve, el tanque de agua. Tuvo una serie de modificaciones pues hechas por sus lugareños al ponerle ese entejado que llamamos así en estos lugares, pero la manigua se está apoderando de él y ligerito desaparecerá. Hermosa edificación, quisiéramos saber exactamente qué era, pero las generaciones van pasando y las nuevas generaciones no se interesan por la historia de estos lugares. Pero sabemos que fue muy significativa en época de ferrocarril. Pudo haber sido casa de ingenieros, por lo menos eso creemos. Allí al fondo vemos lo que quedó, los vestigios tristes de una fallida rehabilitación. Llevan ahí desde el 2004 miles de traviesas, cientos de rieles que ingenuamente se pensó que era el renacer del ferrocarril. Pero tal como las pusieron, ahí permanecieron, porque la rehabilitación que venía río arriba desde Cali escasamente llegó al corregimiento de Irra, unos kilómetros más acá, a un sector que se conoce como la Hacienda La Amapola. Si seguimos en dirección río arriba, la próxima estación sería El Pintado. Y esa rehabilitación nunca empalmó aquí en La Feliz. Solo queda ese triste recuerdo de cientos de escaleras, miles de traviesas, cientos de rieles, miles de millones ahí abandonados. Aquí estamos en la estación La Felisa. Como vemos, estas son escaleras prearmadas de rieles y traviesas, con rieles que dicen ser del 2004. Ya miramos el estado en que se encuentran. Se supone que la rehabilitación venía de Buenaventura hasta llegar hasta este punto y aquí se ha quedado este material sin usar. Aquí vemos una gran cantidad de escaleras prearmadas ya listas para ser puestas, ahora si no poner en trabajo regarlas y ponerle balasto. También se pueden ver cuántas salidas habrán aquí, unas 20 en fila aquí nomás, por de a 5, unas 100 escaleras de estas para ser tiradas. La rehabilitación del ferrocarril del Pacífico, como se conoce ahora, comenzó en el año 2004, bajo la empresa Tren de Occidente. Tren de Occidente tenía el compromiso de rehabilitar lo que era el tramo de Buenaventura a Zarzal, Zarzal La Tebaida, y de Zarzal, Cartago directo a La Felisa. Hasta el año 2008 ellos hicieron la rehabilitación, quedando pendiente el tramo de Cartago a La Felisa. Tren de Occidente pierde esa cláusula, entra una empresa que se llama Ferrocarril de la Oeste a operar. Operó de 2009 al 2011, cuando también tuvo problemas, y entró la empresa Ferrocarril del Pacífico, sí, que operó hasta el año 2013. Esos fueron operadores, pero Tren de Occidente, sus compromisos entregados hasta La Felisa, no los ha perdido. Él aún tiene ese compromiso de entregar esa rehabilitación, que lo ha ido haciendo todos estos años a paso muy lento. Sé que hasta la última fecha se le entregó un dinero para continuar la rehabilitación y siguen a ese paso lento y no ha terminado el trabajo de llegar hasta La Felisa. Su concepto en la estación La Felisa. La estación La Feliz, históricamente muy importante. Aquí encontramos todavía la estación, algunos edificios que hicieron parte del complejo como tal, una estación terminal muy importante, donde desde el 2004 se encuentran algunas unidades de traviesas en concreto, están aquí almacenadas, llevan más de 20 años aquí, y bueno, aquí como que murió la ilusión de que el ferrocarril regresara,
pero así como murió hace 20 años, todavía la gente es positiva y espera que regrese.